Hola, hola familia, bendiciones a todos, un abrazo a la distancia, les saludo, qué bueno estar juntos otra vez para ah, poder concluir, entre comillas concluir el tema de los siete cielos, porque pues es un tema bastante vasto, pero la idea es dejar ¿qué podríamos decir? Una pincelada de lo que de lo que tiene que ver con los siete cielos. Ya está la tercera clase sobre el tema. Y bueno, la intención y el objetivo de la clase ha sido y es pues que nosotros podamos incorporar a nuestro conocimiento, a, a nuestra expectativa, el tema de los siete cielos. Que como ya hemos visto y vamos a ver un poquito más ahora, los cielos interactúan, según sus características, con las manifestaciones de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos los cielos se abrieron, pues siempre que los cielos se abren, hay una manifestación que llamamos manifestación de Dios, que claro es así, por supuesto, pero uno de los siete cielos o varios cielos. Ok, el tema pues es interesante, pero es complejo de poder enseñarlo a plenitud. Pero bueno, yo solo soy maestro de Torah, no soy físico como para usar los términos científicos para el tema. Ni me interesa tampoco mucho, pues porque, bueno, meterme ahí no es mi campo. Pero yo creo que es lo suficiente la información que tenemos en la escritura como para poder ubicar esto. Bien, la semana pasada me brinqué uno de los cielos. ¿Cierto? Sí, ¿verdad? Me brinqué el cielo Sebul. Por dicha, pues el Eterno no se los brinca porque entonces estaríamos nosotros en problemas. Él no se los brinca. Entonces hoy voy a iniciar pues dándole las características del cielo Sebul y entramos entonces a la clase de hoy. Pues déjenme decirles que si tienen alguna pregunta, los que están ahorita viendo por el Zoom, están conectados por Zoom, pues me dejan las preguntas en el chat. De igual manera, para los que están viéndolo por Facebook, ¿verdad? Por el grupo de Yeshiva de Raíces Hebreas, pues en el chat me pueden dejar las preguntas si las tienen. Los que están viendo por Zoom, pues van a ver la presentación de PowerPoint que yo voy a hacer y podrán también adquirirla ya a partir de mañana o mañana pasado. Les haremos llegar la presentación de PowerPoint. Bien, ok, vamos entonces a la presentación. Ok, bien, vamos a devolverme aquí para ir al cielo Sabul o Sebul. Ok, bien. Como ya he dicho en las clases anteriores, no estamos planteando, y creo que no es así, plantear los cielos como una escalera, cielo 1, cielo 2, cielo 3, aun cuando los dos cielos más visibles tienen que ver con nuestra atmósfera y tienen que ver con el raquía, el firmamento, ¿verdad? El bilón y el raquía. El raquía es donde está el firmamento, estrellas, planetas, etc. Y nuestra atmósfera, ¿verdad? Es lo que se llama o se le llama vilón. Bien, el cielo Sabul, en Primera de Reyes 8:13 nos dice, ciertamente te he construido, la palabra hebrea vana, una casa para vivir, y ahí se usa la palabra Sebul. Un lugar o habitación, aquí se usa la palabra macón, estable
para que permanezcas para siempre. La intención de Salomón, hablando del contexto de este pasaje, fue construir el templo para el Eterno, pero conectando el templo con los cielos. Así fue el tabernáculo. Y la Shekinah se posaba sobre el lugar santísimo de tiempo en tiempo, y pues de igual manera, al construir el tabernáculo, la idea era la misma. De hecho, cuando Salomón termina de construir el templo, dice la Escritura que la Shekinah, la gloria de Dios, envolvió el templo completo, y por 3 días y 3 noches nadie pudo entrar, nadie pudo accesar, ni Salomón ni los sacerdotes pudo accesar a ese lugar. ¿Por qué? Bueno, porque entonces el cielo estaba conectado, o los cielos estaban conectados sobre ese lugar. También recordemos que cuando el Eterno le dice a Moisés que construya el tabernáculo, lo lleva a una de estas dimensiones y le muestra el diseño del tabernáculo, para que lo haga exactamente igual a como le fue mostrado. Isaías 63, verso 15 al 16 dice: mira desde el cielo, Shamayim, y contempla desde la excelsa morada. Vean que aquí yo tomo el pasaje tal y como me lo dan las versiones que tenemos, y solo le agrego la palabra hebrea, en este caso, que no lo traía, pero yo lo copio, o sea, está textual, lo copio textual. Mira desde el cielo, ¿verdad? A la traducción al español dice cielo, pero cuando voy al hebreo dice shamayim, cielos. Lo dejé así para que usted vea cómo, ¿cómo lo digo? Las traducciones tienen esta deficiencia, voy a decirlo así. Y contempla desde la excelsa morada. Dice, y contempla desde la excelsa morada. ¿Ok? Permítame arreglar aquí algo. Ok, ya, para que no me raye en la pantalla. Ok, ya aprendí. Para que no me raye en la pantalla, porque lo detesto. Que alguien raye la pantalla, no puede ser. Si fuera un niño el que está viendo, yo entendería. Pero bueno, cómo nos falta formación, por Dios. Pero bueno, sigamos con los cielos. Vámonos más arriba para no tocar mucho lo de aquí abajo. Excelsa, dice, y contempla desde la excelsa morada, Sebul o Sabul. Entonces se traduce como morada de su santidad y de tu gloria. ¿Dónde están tu celo y tu poderío? La conmoción de tu corazón y tu compasión han sido retenidas. Pero tú eres nuestro Padre. Aunque Abraham no nos conozca e Israel no nos reconozca, tú, oh Señor, eres nuestro Padre desde la eternidad. Tu nombre es Redentor nuestro. Obviamente Isaías está haciendo una mención a Yeshua, está refiriéndose a Yeshua y está hablando de uno de los lugares, uno de los cielos, desde donde la presencia de Yod-Hei Vah-Hei se manifiesta de una manera muy especial. Esto está relacionado con Hebreos 12:22. Dice, más bien se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la reunión de miríadas de ángeles. Entonces, la nueva Jerusalén está asentada en este cielo. ¿Ok? Esa nueva Jerusalén descenderá. Es la visión que Juan tiene. Él ve la nueva Jerusalén descendiendo. Como en otras ocasiones he dicho, respetando opiniones y respetando interpretaciones, para algunos eso es simbólico. Para otros es simbólico porque es la novia. Pero yo entiendo, según mi interpretación y la de otros, que la nueva Jerusalén
se va a posar físicamente sobre la tierra. Es un cubo, estamos hablando de 2.600 kilómetros cuadrados según las medidas que nos da el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Entonces, en el cielo Zabul, es donde está la nueva Jerusalén. Y es muy claro los textos, y hay otros textos más que nos hablan acerca de esto. Entonces, como hemos hablado de la interacción de los cielos, y que los cielos acompañan lo que llamamos las manifestaciones de Dios, ¿ok? Entonces, cuando la nueva Jerusalén descienda, quiere decir que ese cielo, Seúl, también se va a precipitar para traer la nueva Jerusalén. Ok. Ok, terminamos entonces. Para los que recién pues se conectan. Ay, perdón. Esa mujer se me activa cuando yo menos espero. Cuando ando con el GPS no se me activa, y ahora que no lo necesito se me activa. Bien, ok. Entonces ahora vamos a repasar. Déjeme así rápidamente hacerle un repaso ya que estoy aquí. Dice los 7 cielos. No voy a leer los pasajes, solo vamos a ver los 7 cielos. El cielo Bilón, el cielo Raquía, que son los 2 primeros que nosotros tenemos en un orden. Luego viene el cielo Che-Hakim, ¿ok? Luego viene el cielo Sebul, el cielo Mahón, el cielo Macón y luego Arabot, que son los cielos, que son dimensiones realmente. Ok, vamos entonces a entrar en el tema de hoy. Iniciamos leyendo Génesis 1:1. ¿Por qué? Porque vamos a analizar hoy la manifestación de los cielos acompañando a Yeshua y hasta dónde acompañan a Yeshua. El capítulo 1, el verso 1 del libro de Génesis, es una porción tan y tan hermosa y tan rica porque nos aporta tantas cosas. Lamentablemente, pues, obvio, el español, ¿verdad?, nos deja cortos, muy cortos, en relación a muchas de las cosas que podemos extraer de ese solo versículo. Entonces, verso 1:1 dice, y voy a leer de otra versión, no son las versiones tradicionales, dice, al principio de la creación, Elohim, el que es desde el principio, creó los cielos con sus dimensiones variables y también la tierra. Me llamó muchísimo la atención porque usa la palabra dimensiones variables. Esta versión nos define entonces el cielo y concuerda con lo que muchos creemos, ¿verdad?, que estamos hablando de dimensiones. Podríamos hablar y de dimensiones porque la escritura constantemente habla de cielos, es decir, divide. Como dije la clase anterior, pues hay diferentes culturas que hablan de 7 cielos y algunas otras hablan de 10. Hay un grupo, pues un sector del judaísmo que habla de 10 cielos, otros hablan de 20. Bueno, yo les expliqué porque creo yo que son 7. Ok, entonces usa la palabra, dimensiones, y usa la otra palabra, variables, que me llamó mucho la atención y por eso la ubiqué aquí. Entonces, los 7 cielos no están dispuestos como una escalera. Eso es algo importante que tenemos que afirmar, aun cuando en Génesis 28, cuando Jacob tiene la experiencia de los cielos abiertos, se le llama escalera, pero no es a los cielos. Se le llama escalera al vórtice, al vórtice, al ducto que comunica la eternidad con la dimensión terrena. Entonces, lo que Jacob ve lo que Jacob ve se le llama escalera, pero realmente es un ducto, es un paso.
Es un puente que comunica lo divino, lo eterno con lo terreno. Entonces no es que los cielos están en forma de escalera, ¿ok? Bien, sino que son dimensiones variables con características diferentes cada uno de los cielos, como ya vimos algunas. Pero estas características son complementarias. Son complementarias. Entonces, con características diferentes cada uno, pero estas características son complementarias. Las variables de los 7 cielos se definen a partir de estas características individuales y el propósito de la manifestación que el Eterno busca. Entonces, los cielos interactúan y acompañan la manifestación del Eterno. Y dependiendo de lo que Él quiera hacer, así es lo que sucede. Entonces, es importante entender que los cielos interactúan con Yeshua y la manifestación de lo sobrenatural para impulsar, y esto es importantísimo, el plan de redención de todas las cosas. Entonces, si los cielos se abren y tenemos la manifestación de uno de los cielos o varios de los cielos, según el propósito y el plan del Eterno, esto sí o sí, dirían en Argentina, se alinea con el plan de redención de todas las cosas. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Digo esto porque se dice muy ligeramente, los cielos se abrieron y se manifestó la gloria de Dios. Y en algunos casos, pues sí lo es. ¿Ok? Pero en otros casos no es. Se le llama cielos abiertos y presencia revelada de Dios a una experiencia sensorial, a la manipulación de los sentidos y las emociones, o pues a un tema de histeria colectiva o algo parecido. Pero cuando los cielos realmente se abren, va a obedecer aquello al plan de redención. Miren, señoras y señores, el Eterno no está para alimentar o fomentar las expectativas religiosas. No está para alimentar las expectativas de una persona llamado líder, ¿sí? Que lo que quiere es alimentar su rebaño y que las personas que dirige él puedan recibir de Dios y luego decir hacia afuera que ahí se manifiesta la gloria de Dios. Ahora, tenemos manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Tenemos un mover del Espíritu que en muchos casos y lugares es genuino, pero no siempre los cielos se abren. ¿Ok? Aquí tenemos la provisión. Así que nos va a durar este café, me dura como hasta las 10 de la noche, hora de Ecuador. Ok, me explico bien, para mí esto es importante. Ahora, por otro lado, conocer esto a nosotros nos va a ayudar a saber o a identificar o a identificarnos, a alinearnos, a cooperar, a que nuestra mente tenga entendimiento de lo que está sucediendo. No solo decir, la gloria de Dios se manifiesta. Sí, está bien, pero si los cielos se abrieron, ¿qué sucedió? ¿Cuál es el cielo que se abrió? Y eso me va a ayudar a mí con mis expectativas. Me va a ayudar en la proyección profética. Porque los que nos hemos movido bajo, valga la redundancia, el mover profético, entendiendo, ¿verdad? Que el mover profético es caminar sobre lo que Él ha establecido, pero en diferentes manifestaciones y bajo direcciones del Espíritu de Dios, hacer cosas ya no dentro de un recinto, sino fuera de un recinto, para una estrategia más territorial y más global. El que los cielos se nos abran es vital para poder darle seguimiento a aquello, para poder ver la manifestación de aquello.
Y en mi experiencia y en la experiencia de muchos otros que hemos hecho cartografía espiritual o batalla espiritual estratégica en lugares específicos, en fechas y tiempos específicos, cuando ha sido Dios quien ha movido, hay manifestaciones claras. Hay manifestaciones visibles, porque el cielo determina lo que en la tierra sucede. Y usted dirá, pero hay tanta maldad, sí, pero el plan de Dios se está cumpliendo. Y todas estas incursiones son claves y son vitales. En la medida que nosotros hemos ido restaurando, o más bien, permitiéndole al eterno Dios que nos restaure, es decir, que nos vaya acercando más al diseño original, en esa medida estamos viendo mucho más manifestaciones claras, palpables del Dios eterno. El cielo precipitándose sobre la tierra. Y de esto, pues, yo he hablado ya en varias ocasiones y en YouTube, canal de Red Chamer, usted puede encontrar estas enseñanzas. Ahora, toda manifestación de los cielos abiertos, como dije, impulsa el plan de redención de todas las cosas. La Torá, la palabra, la escritura, la Biblia está llena de ejemplos, implícitos o explícitos, de la manifestación de los cielos sobre la dimensión terrena. Y, pues obviamente, necesitamos leer la escritura para aplicar, para poder aplicar esto, ¿verdad? Cuando nosotros vemos en la escritura, por ejemplo, la manifestación del juicio de Dios, estamos hablando del cielo Macón, que es donde se establece, es la dimensión donde está el depósito de juicio del Dios eterno, donde está desde donde se ejecutan lo que en el tribunal del cielo Arabot se establece. Entonces, nosotros leemos en la escritura y vino el juicio de Dios sobre Jericó. Ok, sí, pero ¿qué cielo se manifestó ahí? Bueno, ese es el cielo Macón. Cuando cayó fuego, que los cielos se abrieron y allá en el monte Carmelo, bajo el decreto de Elías, el fuego descendió y consumió el holocausto. Estamos hablando del cielo Macón. Cuando se habla de nieve, de granizos, estamos hablando del cielo Macón. Cuando hablamos del último sello, estamos hablando de la manifestación de este cielo. ¿Ok? Bien. De la misma manera, con los otros 4 cielos, estamos hablando no del Bilón ni del Raquía, aunque en el Raquía se dan los eclipses, se dan los fenómenos astronómicos que acompañan muchos de los acontecimientos en la Tierra. Ok. Ahora, Yeshua es quien une los cielos con la tierra. Ahora, ¿cómo une Yeshua los cielos con la tierra? Mire esto. Volvemos a Génesis 1:1 y voy a usar la transliteración. Por eso, para los que están viendo por Facebook, pues no van a poder ver la presentación de PowerPoint donde yo, ¿verdad?, tengo plasmado lo que voy a explicar. Aquí en la pantalla usted tiene en hebreo el verso 1 del capítulo 1 de Génesis. Y debajo la transliteración. Y dice, Bereshit bara Elohim et. Esta partícula et no aparece en ningún otro idioma. Es propia del idioma hebreo. Y en este versículo aparece 2 veces. Pero yo quiero llamar la atención de ustedes a la segunda vez que aparece. Dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim vaet haaretz. Entonces, en el principio,
creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Ven? La partícula et no está, no aparece. Según expertos dice que no tiene una traducción al idioma español o a otros idiomas. Ahora, la partícula et está compuesta de la letra Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, y la letra Taf, que es la última letra, del alfabeto hebreo. ¿Ok? Entonces, eso se pronuncia Aleph Taf, es decir, la primera y la última letra del alfabeto hebreo. Y hace referencia a dos cosas. Número uno, Aleph Taf hace referencia a la Torá, a la palabra. Entonces ya aquí, en el verso 1, tenemos una referencia a la creación. A que la creación salió o se estableció de la palabra. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que el multiverso fue creado por el Dabar, por la palabra, por el Memar del Eterno. Pero la otra referencia es a Yeshua. La partícula et hace referencia a Yeshua. Según Apocalipsis 1:8, cuando Yeshua se presenta, ahí claramente dice que Él es el principio y Él es el fin, que Él es el alfa y la omega. Pero olvidémonos del griego, nada que ver. Porque ahí debería de estar Aleph Taf. Y sí, en la traducción al griego, pues va a tener que, o dice alfa y omega. Pero la letra alfa y la letra omega del idioma griego, y con respecto a los griegos y toda la historia y a los que no hace referencia a Yeshua, como si Aleph Taf hace referencia a Yeshua. ¿Ok? Entonces, ahí en el verso 1 tenemos que todo fue creado por la palabra. En el principio, Bereshit Bara, fue creado. Et Hachamayim Baaretz, los cielos y la tierra. Pero las dos partículas que aparecen ahí hacen referencia, uno, a la Torá, Aleph Taf. ¿Por qué la Torá? Porque es la palabra. Y Aleph Taf representa la palabra. No solo el abecedario hebreo, las 22 consonantes del abecedario hebreo, sino habla de la palabra, habla de la esencia, habla de los 22 caminos de luz. Pero eso hace referencia también a Yeshua. ¿Por qué? Porque la palabra, Él es el verbo. Y aquí conectamos entonces con Juan. Si lo busca el capítulo 1 de Juan, por favor, si usted me va siguiendo con la escritura. Juan en el capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, está haciendo referencia al Bereshit, a Génesis. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando del verbo. Está hablando de Yeshua. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego dice el 8, no era Él la luz, hablando de Juan el Bautista, sino para que diese testimonio de la luz, Yeshua. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Y luego el verso 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Otra versión dice, a los de su oficio vino y no le recibieron. ¿Ok? Son dos
interpretaciones hay. Pero ¿cuál es el punto aquí? El punto aquí que en el verso 1 encontramos a Aleph Taf, que representa la Torah, la palabra, pero también representa a Yeshua. ¿Ok? Y el verso dice, sigue diciendo, dice, el que es, el que era y el que ha de venir. El que es, el que era y el que ha de venir. Esto también tiene una relación muy interesante con lo que el Eterno le dice a Moisés allá en el Sinaí, cuando Moisés le dice, ¿y quién les digo que me envió? Bien. Entonces, ahora, yo marqué aquí los dos et en el texto hebreo, si usted lo sigue, por favor. En el texto hebreo, ahí en la pantalla, yo marqué los dos et en amarillo para resaltarlos. Pero quiero llamar la atención de ustedes al segundo et, ¿ok? Porque el segundo et tiene una letra Vav delante. La Vav sería nuestra V, o V pequeña le llaman otros. Y esta Vav, cuando va adelante, se usa para vincular temas o cláusulas. Temas o cláusulas, es decir, conecta frases o palabras. La letra Vav, una de sus funciones ahí. Entonces, en este caso, está conectando los cielos con la tierra. Porque dice, vuelvo a leer, Bereshit bara Elohim, et. Elohim, ok, el Dios eterno. Et, Yeshua, el creador, creando, como dijo Juan, los cielos y Baet Haaretz, la tierra. Entonces, perdón, el segundo et es el que está conectando los cielos y la tierra. Y esa conexión, ¿ok?, se hace gramaticalmente por la letra Vav. Como dije, bajo una implicación, que no solo es una implicación semántica, sino también física y espiritual. Hay una conexión entre el cielo y la tierra. Ahí la creación, en ese primer versículo, se estaba anunciando algo extraordinario que sucedería. Es decir, la conexión entre el cielo y la tierra. ¿Ok? Entonces, la palabra Baet nos muestra a Yeshua conectando el cielo con la tierra. ¿Me sigue? ¿Está bien? Jairo, ¿está claro? Ok. Ok, ahora vamos a hacer uso del hebreo pictográfico, el hebreo antiguo, que era con símbolos. Entonces, en la primera figura, usted tiene la letra Aleph. ¿Ok? La letra Aleph. Al lado está como una especie de cabeza de buey. Y la siguiente letra es la Taf, Aleph, Taf. Y al lado de la Taf está una especie de cruz. ¿Ok? Entonces, el buey y la cruz era la forma antigua de representar la Aleph y la Taf. Y según el significado de las letras, en el hebreo pictográfico o antiguo, significa la fuerza del pacto o la fuerza del líder del pacto o la fuerza de la cabeza del pacto. ¿Por qué? Porque la Aleph en el hebreo pictográfico significaba líder o cabeza.
también habla de fuerza. Y la Tav tiene que ver con pacto. Tiene que ver con marca. ¿Ok? ¿Me sigue? Pero esta partícula et, Aleph Tav, en la segunda, ves que aparece en el verso 1, tiene delante una Vav. Entonces yo la voy a agregar aquí al principio. ¿Ok? La Vav en el hebreo pictográfico es más o menos como lo que usted ve ahí. Era como una especie de gancho o clavo. Y significa clavo o conectar. Clavo o conectar. Y luego entonces tenemos la Aleph, el buey, líder, cabeza, y la Tav, cruz, que significa pacto o marca. Entonces, las letras hebreas, al tener un valor simbólico, yo puedo usar ese valor simbólico para formar una frase, y esa frase me va a ayudar a profundizar más en el concepto o la idea que la escritura me quiere dar. ¿Ok? Y como de esto ya he hablado, pues no voy a entrar en mucho detalle. Entonces, la letra Vav en el hebreo pictográfico, en el valor simbólico, significa clavo, pero también conectar. La cabeza de buey, líder o cabeza. Y la cruz, que es la Tav, pacto o marca. Y se nos forma una frase. El que conecta es la cabeza del pacto. ¿De quién estamos hablando? De Yeshua. Pero además tenemos la Vav, que también significa clavo. Entonces, el clavo hace referencia a la muerte de Yeshua. Y justamente por la muerte de Yeshua es que conectamos los cielos, o se conectan, los cielos con la tierra. O sea, siempre ha habido intervención de Dios, siempre los cielos se han abierto porque los cielos gobiernan sobre la tierra. Pero aquí tenemos que entender algo. Hay dos cosas que están sucediendo simultáneamente. Desde el momento de la rebelión de Luzbel, se establece un juicio sobre él. Él es arrojado a las partes bajas de la tierra. Y luego emerge de las aguas, porque las partes bajas, la palabra hebrea es Tehom, es el océano primitivo o primigenio. ¿Ok? Luego, Satanás, Jailel, empieza a accesar después de la caída de Adán y Eva, porque él se acerca por las aguas a Eva y Adán, ellos caen, él empieza a accesar sobre la tierra, buscando que el hombre se alinee con lo que él quiere. Entonces, la primera parte, a partir de ahí se establece un escenario, el escenario de un juicio. El juicio contra Jailel, el juicio contra los ángeles caídos. El pecado de Adán y Eva entrega en un sentido la creación a Jailel. Él, al ser el querubín protector, en un principio, según Ezequiel 28 no lo dice, su trabajo y su función tenía que ver con la tierra, pero también accesando a los cielos por el huerto del Edén, comunicando por el huerto del Edén, que comunicaba con el cuarto cielo, que es donde está la Nueva Jerusalén, donde está el tabernáculo, pasando por el tercer cielo, donde algunos dicen que está el paraíso, donde Pablo tuvo su experiencia, el cielo Shehakim,
el Sebul, que es el cuarto, donde está la Nueva Jerusalén. Entonces, él subía y bajaba. El acceso le fue denegado, obviamente con su caída. Pero el Eterno no establece, o más bien, la sentencia viene sobre él y empieza el proceso de elaboración de un juicio. Entonces, estamos en el escenario de un juicio porque aún no ha terminado. Satanás, Jailel, empieza a operar sobre el planeta Tierra y a desarrollar la proliferación de su simiente. Génesis 3:15. El Eterno le dice a la serpiente, a Jailel, le dice que le habla de su simiente y que habrá enemistad entre su simiente y la simiente de la mujer. ¿Ok? Entonces, la simiente de la serpiente se desarrolla en el planeta Tierra por dos vías: por instrucción, la instrucción equivocada, distorsionada, que contamina el ADN, pero también por las relaciones de los Nefilim, Génesis 6, con las hijas de los hombres. Ahí tenemos la mezcla genética. ¿Ok? Si usted quiere saber un poquito más de esto, en unas 2 semanas, yo voy a hablar sobre constructores de ciudades. Cómo inicia, dónde inicia y bajo qué características inicia el nuevo orden mundial. Voy a hablar de los constructores de ciudades versus los constructores de altares, nosotros. Ok, sigo para poder explicarle bien esto. Entonces, tenemos un escenario jurídico. ¿Por qué? Porque Satanás está bajo sentencia. La sentencia ya fue dictada, pero tiene que ser ejecutada. Pero él envuelve al hombre. Entonces tenemos dos cosas: Satanás operando sobre el planeta Tierra bajo una sentencia que ya fue dictada sobre él, pero también al hombre que necesita ser redimido, y la creación misma que tiene que ser redimida. El plan de redención empieza su trabajo, y el de restauración desde Génesis 1:2. Vemos que este plan toma lugar, la restauración de todas las cosas para cumplir con el plan de redención y reunir todas las cosas en Yeshua. Entonces, la segunda parte de ese juicio, porque la primera es cuando el Eterno lo arroja por su rebelión, la segunda parte de ese juicio la vemos con Yeshua. La muerte de Yeshua vence al enemigo, redime, establece la provisión para redimir el pecado del hombre y redimir la creación completa. Y con ello el juicio sobre el enemigo. Entonces lo que tenemos acá es la muerte de Yeshua para llevar a cabo la parte crucial, importantísima de lo que es el plan de redención. Entonces, cuando en el hebreo pictográfico se nos usa el clavo, es una referencia dentro de ese contexto clarísima a Yeshua y a su muerte. Estaba siendo profetizado desde el principio lo que sucedería. Entonces, Yeshua muere, asciende y nos comisiona a nosotros, nos establece como jueces, Efesios 2:6, para ser los ejecutores, los ejecutores de la pronta sentencia dada por el cielo. Por eso nos da la facultad para atar y desatar, de acuerdo a lo que en el tribunal de los cielos fue establecido. ¿Me sigue? Nosotros estamos en el plan del desalojo, en la estrategia del desalojo, en esta parte. Luego entonces, los cielos se precipitarán, vendrá la semana de Daniel, y al final de la semana de Daniel, como ya sabemos, la segunda venida de Yeshua, y luego la batalla de Armagedón. Entonces el anticristo, el falso profeta y la bestia serán lanzados al lago de fuego. Yeshua gobernará sobre la tierra. A esto le llamamos el milenio. ¿Me sigue? Entonces estamos en un escenario jurídico.
¿Qué va a suceder en ese momento? Jailel va a ser los demonios lanzados al lago de fuego, los nefilim lanzados al lago de fuego y la simiente de la serpiente al lago. Y luego entonces Satanás atado por 1000 años y al final vendrá el juicio del trono blanco y él será lanzado al lago de fuego. Ok. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque para que usted entienda que hay un escenario jurídico y un escenario también profético. Entonces, la palabra Vaed nos hace una referencia clara a la conexión que Yeshua hace de los cielos con la tierra a la hora de su muerte y su resurrección. Porque anteriormente sí hubo incursiones del Dios eterno, pero recuerden que era solo, por lo menos hasta donde la Biblia nos dice, era solo con Israel y donde Israel estuviera. Los cielos se abrieron en el desierto y el maná cayó. Ya dijimos, enseñamos que el maná se fabrica en el tercer cielo. Ya leímos los pasajes que lo dicen. ¿Me sigue? Pero al morir Yeshua, ahora se abre el abanico. El evangelio del reino sale de la tierra llamada Israel y se extiende a todas las naciones de la tierra. De ahí entonces la estrategia de Dios que utiliza el pecado de Efraín. Cuando hablamos de las 2 casas de Israel, la casa de Efraín, las 10 tribus desaparecidas que son esparcidas por todo el planeta Tierra, que están volviendo. Por eso estamos aquí muchos. ¿Me sigue? Entonces se extiende el evangelio, se extiende el pueblo, la novia, a todo el planeta. Y con ello entonces la posibilidad que los cielos se abran aquí, se abran allá y se abran por allá, dependiendo de el propósito del Eterno y de los vasos que Él tenga, que cumplan con los requisitos de Él para esto. Ok. Entonces, el Aleph Taf, que representa a Yeshua, es el que une el cielo con la tierra. Gramaticalmente, en el verso, ahí está claro. Pero eso representa a Yeshua. Y nos estaba profetizando de una realidad extraordinaria que vendría. Eso sería llevado al plano físico, espiritual. Y al morir Yeshua, se daría la unión del cielo con la tierra. La letra Aleph, en su valor simbólico, en el hebreo moderno llamemos, significa el principio y significa también abrir. La letra Taf significa el final o significa cerrar o sello. Entonces, según Apocalipsis 1:8 lo dice. Y si está hablando de Yeshua, entonces Yeshua es el que abre. Él es el principio. Ahí lo vemos entonces. En el principio, ahí está Yeshua. Él es el que abre. Y cuando Él abre, no hay quien cierre. Pero también Él es el que cierra. Él es el final. Él es la Taf. Y cuando Él cierra, no hay quien abra. Y Él es el que sella. ¿Ok? Entonces, el Génesis nos habla de Yeshua abriendo y Apocalipsis nos habla de Yeshua cerrando este ciclo que se denomina Olam Hasé.
De eso hablé el viernes pasado. El Olam Hazé o la era común, que será seguido por el Olam Jabá, la era mesiánica, el milenio, el Atif Labó, en hebreo. Entonces Juan 1, versos 9 y 10, como ya mencioné, encontramos a Yeshua como el creador de todo. Todo fue creado por Él, para Él, por medio de Él. Entonces, Yeshua une el cielo con la tierra. ¿Para qué? Para redimirla de su condición. ¿Cuál es la condición de la creación? Iniquidad, pecado, muerte. Pero además de eso, la ley del deterioro y la ley de la corrupción. Entonces, el plan de redención tiene como objetivo quebrar la iniquidad, redimir del pecado y vencer la muerte espiritual, pero también la muerte también. La obra de Yeshua en el madero hizo eso por nosotros. Y estamos entonces en el proceso para que la ley del deterioro que envuelve la creación entera sea erradicada. El que hace que la creación perdiera su condición del principio por la rebelión de Luzbel. La ley del deterioro entró por la rebelión de Luzbel y luego por el pecado de Adán y Eva. Todo fue sujeto a vanidad, bajo la ley del deterioro, bajo la ley de la corrupción. Pero Yeshua une el cielo con la tierra. Y la segunda parte del plan de redención toma lugar y fuerza. Y empezamos en la recta final para que el desenlace de todo esto se dé. Entonces, la dimensión del cielo o de los cielos desciende para la restauración de todas las cosas. Hechos 3, 19 al 21. Aquello que fue profetizado por los profetas, el proceso de restauración de todas las cosas fue profetizado por los profetas. El apóstol Pedro lo dice. Le habla a los que están ahí, les dice, arrepiéntanse y bautícense para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Eterno tiempos de refrigerio, y Él envía a Yeshua, que os fue antes anunciado, al cual de cierto es necesario que el cielo retenga arriba hasta la restauración de todas las cosas, que anunció Dios por medio de sus siervos los profetas que eran desde tiempo antiguo. Ahí está. Nos está hablando de la segunda venida de Yeshua. Entonces, la corona de ese plan de restauración es la segunda venida de Yeshua. Ahí es donde el plan de restauración de todo se va a completar. Justo ahí, a las puertas de un ciclo, de un nuevo ciclo, el ciclo del milenio, el ciclo del Olam Jabá, la era mesiánica, el reinado visible del Mesías. Que la fiesta de Sucot o de tabernáculos lo representa. Es la plenitud. Se abrirá la puerta y Yeshua entrará. La nueva Jerusalén se establecerá sobre la tierra. ¿Me va siguiendo? Al conectar los cielos con la tierra, sujeta Yeshua, la tierra al cielo. Es decir, lo terreno a lo divino.
Una de las razones por la que el enemigo no puede hacer todo lo que quiere es porque la tierra y su dimensión está sujeta al cielo. Ahora vean qué hermoso esto. Lo terreno está sujeto, o lo terrenal, sujeto a lo divino, a lo eterno. Mateo 16, 18. 18 y 19. Yeshua le dice a Pedro, hablando con Pedro, le dice, tú eres Keifas, Pedro, y sobre esta roca, Abén, edificaré mi comunidad de creyentes en Yeshua, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O la estrategia invisible del imperio de la muerte no va a prevalecer. Y luego dice, y de acuerdo y en acuerdo a lo que fue legislado en los cielos, tendrás autoridad para atar y desatar en la tierra. O sea, no es como otras versiones dicen. Y de acuerdo a lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y de acuerdo a lo que se desates en la tierra será desatado. No. El cielo gobierna sobre la tierra. Es la legislación del Tribunal Superior de nuestro Dios eterno. Son esas legislaciones las que nosotros, bajo la autoridad de atar y desatar, que tiene que ver con la confrontación y la anulación de la estrategia, que a través de los tribunales ilegales, puerta, del imperio de la muerte o del Hades, anular sus decretos, eso es atar y desatar. Es enfrentar y confrontar la ilegalidad y operación de las tinieblas, representadas por lo que Yeshua dice, puertas del Hades. Lugares estratégicos desde donde el enemigo legisla, pero bajo un tribunal ilegal. La autoridad de atar y desatar en el contexto bíblico le era entregada por el Sanedrín, la máxima autoridad de Israel en aquel tiempo, la casa de Judá. Le entregaba a una persona que era enviado a lugares un poco distantes para juzgar transgresiones de la Torá, como el caso de Esteban, que fue juzgado por Saulo de Tarso. Y tenía que ver con atar, es decir, condenar a la persona porque se encontró que su falta transgredió realmente la Torá. O a la hora de juzgar este Shaliach, porque así se llamaba, representante del Sanedrín, bajo una autoridad legítima, legal, si él consideraba que no había falta, entonces lo desataba, lo exoneraba. Pero ya no tiene que ver entonces, al morir Yeshua, ya no tiene que ver con pecado. La Iglesia Católica se quedó con esto y entonces ellos establecen que los padres sacerdotes tienen la autoridad de perdonar pecados. Pero ya el tema no es pecado. El tema es autoridad. El tema tiene que ver, la esencia de esto es la legislación de un tribunal. Es el ejercicio de la justicia, el establecer la justicia en relación a los justos juicios de Dios. Estamos hablando del Arabot, desde donde salen las legislaciones. Entonces, cuando el cielo Arabot toma al Eterno y el Eterno habla la palabra, nosotros la enganchamos y bajo la autoridad que tenemos atamos y desatamos, es decir, cancelamos, anulamos el flujo de influencia establecido por un tribunal asentado en ilegalidad del enemigo y desatamos los justos juicios de Dios para que el plan de redención vaya adelante. Por eso
les hablé del escenario jurídico en el que estamos. Nosotros tenemos un poder de representatividad legal. Por eso el Eterno dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Selem. Tiene que ver con representatividad. A su imagen y semejanza no quiere decir que yo tengo los ojos como los de Yeshua. Tiene que ver la semejanza, entre otras cosas, tiene que ver con el poder de representatividad, de representarlo a Él aquí en la tierra. Tiene que ver con la autoridad de jueces, Efesios 2:6, jueces. Entonces, estamos hablando de las facultades de los cielos. Que se precipitan sobre la tierra para establecer el gobierno de arriba abajo. Y nosotros jugamos un papel muy importante en todo esto. La obra de Yeshua sujeta la tierra a los cielos. ¿Qué es lo que estamos apuntando? A que esto traerá la dimensión eterna, es decir, la de arriba, para suprimir la de abajo, es decir, la dimensión en la que nosotros nos movemos, la imperfecta. Ahora, esto va a suceder en pleno en el milenio. Va a suprimir la dimensión finita, perecedera, estableciendo juicios sobre el sistema babilónico. ¿Me va siguiendo? Entonces nosotros estamos siendo partícipes de la ejecución de la sentencia sobre Babilonia, provocando que los tiempos se aceleren para que el final de este sistema babilónico se dé. Pero juntamente con nuestro accionar, los cielos se precipitan para descender. Y aun cuando ahora se vea intermitentemente, pero cada vez será más frecuente que los cielos se abran. Óigame bien, cada vez será más frecuente la intervención de los cielos, según cada una de sus facultades, obedeciendo al plan de redención, manifestándose sobre la tierra. Entonces no crea que los tiempos finales, los tiempos que llaman algunos apocalipsis, solo el enemigo se va a mover y nosotros vamos a estar metidos ahí en una cuevita, escondidos. No. Los cielos se están precipitando sobre nosotros. Los cielos están tomando lugar. Las manifestaciones de Dios están tomando lugar. Y cuando vengan los granizos, cuando venga el fuego, etcétera, desde el Arabot, Dios nos guardará a nosotros. Cada vez el cuarto cielo estará más cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque la nueva Jerusalén está descendiendo. Entonces, Yeshua es el Señor de los cielos, de la tierra y también de lo que está debajo de la tierra, Filipenses 2. Pero es el Señor de los cielos. Él es el que mueve, el que maneja los cielos. Los cielos interactúan acompañando la manifestación de Yeshua sobre la tierra, su dimensión y sistema. Entonces, se establece un proceso que acelera al final, al final de los tiempos, para traer el final de los tiempos. Entonces, los cielos acompañan a Yeshua con sus características. Y ya las he estado mencionando: el cielo Arabot, el tribunal legislando los juicios y estableciendo rectitud, el Mahón,
los ángeles interactuando con los hijos de la luz, el Macón, los juicios del Eterno. Y si necesitamos provisión porque el sistema del anticristo no nos quiere vender, entonces los ángeles en el tercer cielo abrirán la fábrica del maná y comeremos maná. Estamos hablando entonces de un proceso. En la medida en que avanza el tiempo, el que está en oculto se manifestará. Ponga cuidado a esto. El Eterno, Yud-Hei Vav-Hei, se oculta con los cielos como cortinas. Estos cielos que se comparan como cortinas, que los relaciona la Escritura como cortinas, como si fueran cortinas, se recogen como un pergamino cuando Él es impelido a actuar. Se recogen, es decir, se abren para que Él se manifieste. Ahora, estas manifestaciones han sido intermitentes, pero llegará el momento cuando Él abra los cielos y regrese por segunda vez y se establezca su reino visible y su dimensión cambie, la frecuencia, la polaridad de la Tierra, su campo magnético sea afectado, su atmósfera, su ambiente, etc. Entonces lo imperecedero se volverá lo perecedero se volverá imperecedero, lo finito se volverá infinito, etcétera, etcétera. ¿Me va siguiendo? ¿Me va siguiendo? En el capítulo 4 del libro de Hebreos, Hebreos capítulo 4, dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿De qué habla aquí? De que Yeshua traspasó los cielos. Es decir, el que descendió es el mismo que ascendió. Y Yeshua abrió los cielos. Pero también es como si Él desciende, luego asciende y cose el cielo con la tierra y empieza a apretar la costura. Cuando cose pan, pan, pan y luego jala y las dos partes que están siendo cosidas se unen, pues entonces el cielo se está precipitando sobre la tierra. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Ok? ¿Ok? Miren esto. Los cielos reciben no solo nombres, sino características que definen su función. La Torá le llama el reino de los cielos, las dimensiones donde Elohim es rey. Y Yeshua oró para que el reino de los cielos viniera y la voluntad del Eterno se estableciera, es decir, su gobierno. Entonces, las incursiones de los cielos van definiendo el reino
aquí, en medio nuestro. La implicación de que el reino descienda es que trae las dimensiones de arriba a la tierra y con ello el gobierno divino. Entonces, vean lo que el Salmo 104, verso 1, 2 y el Salmo 18, 9, 11 dicen. Lo primero aquí es que la palabra olam, se traduce como era, pero también se traduce como universo. ¿Ok? La palabra hebreo olam. Entonces se establecen dos olam, el olam hasé, la era común en la que estamos viviendo, y el olam jabá, o la era mesiánica, el milenio. Pero la palabra olam, que viene de la raíz alam, significa ocultar. Entonces la expresión Melech haolam se traduce como el rey del universo. Melech, el rey, y olam, universo. Entonces, una de las expresiones refiriéndose al Padre Eterno, a Yeshua, es el olam, el Melech haolam, el rey del universo. Entonces, Yeshua desciende y asciende y es el rey del olam. Pero también se podría traducir el rey del universo que está oculto. El rey del universo que está oculto. Entonces vamos a leer los salmos, estos dos salmos. El 104, 1 y 2 dice, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. La palabra extender en el hebreo es natá, que significa curvar, significa doblar, significa arquear, pero también significa empujar lejos, hacia afuera de un lugar. Empujar lejos hacia afuera de un lugar. Cuando vimos los pasajes en relación a cada uno de los cielos, yo expliqué lo que significa la palabra rakaf. Salmo 68, 4 dice que, entre otros, muchos otros, dice que Él cabalga sobre los cielos. Estamos hablando entonces de los 7 cielos, y la palabra cabalgar es la palabra rakaf, que significa dejar su estado original y emprender un viaje hasta llegar a un punto de encuentro para cumplir un propósito, para cumplir un alineamiento. Entonces, vea la figura. En un principio estaba la dimensión de lo eterno. El Dios eterno hace la creación y pone a Luzbel, le da la administración de la tierra, conectada con la dimensión eterna de lo eterno. Sin embargo, la rebelión de Luzbel provoca que esa misma dimensión que había en lo eterno y en los cielos, que estaba sobre la tierra, se vea truncada. Entonces, se establece una separación entre esta dimensión que hoy usted y yo conocemos, el Vilón y el Raquía, del resto de los cielos. Entonces, los cielos, dimensiones, son como vestidos que le permiten al Eterno esconderse, ocultarse del hombre. Porque si el hombre lo ve a él cara a cara, muere. Por eso la Escritura dice que nadie ha visto al Padre Eterno, solo Yeshua. Vamos, eso incluye a Luzbel, en mi opinión. Por eso él quiso ascender, Isaías 14, y todavía intenta hacerlo. Entonces él se cubre con los vestidos. Pero llega un momento en que los cielos se curvan,
se recogen como un rollo y Él es impulsado. ¿Hacia dónde? Hacia nuestra dimensión, trayendo la característica de los cielos, una o de ellas, para provocar que algo suceda en la tierra. Entendemos por lo que Daniel 10 dice, 9 y 10 dice, que entonces ahí en el segundo cielo hay oposición. Y que al borde, en esa frontera, se dan lucha y batalla, pero los cielos se abren y la manifestación de Yeshua se establece. Entonces Él desciende y se le presenta a Abraham con 2 ángeles más. Se le habla a Moisés en la zarza. Los cielos se abren y la sombra se detiene y Josué prevalece en Gabaón. Los cielos se abren y el mar rojo se separa. Los cielos se abren y el maná cae. Yeshua es impulsado porque no hay ninguna manifestación del cielo sobre la tierra sin que Él se manifieste. Pero con Él viene la manifestación de su dimensión. A eso le llamamos sobrenaturalidad. Eso es sobrenaturalidad. Pero Él es expulsado. Entonces Él cabalga Rakaf desde su estado original hasta... El Salmo 18, 9, 11 dice, inclinó los cielos. ¿Cómo los inclinó? Sí, los recogió como un pergamino. Y descendió. Había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín. Y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero. Por cortina suya alrededor de sí oscuridad de agua, nubes de los cielos. Vuelve a usar la palabra natá, inclinar. Doblar, curvar, arquear, etc. Luego descendió y cabalgó sobre un querubín. Entonces los cielos interaccionan, se curvan para lanzarlo hacia afuera. Pero cuando llegue el tiempo, eso va a ser extraordinario. Desde la muerte de Yeshua y su resurrección, los cielos se precipitan sobre la tierra. Él dijo, el reino de los cielos está descendiendo y con él su dimensión, con él su sistema de gobierno, su sistema jurídico, con él los cielos, con él los cielos. Por eso dice Apocalipsis que las estrellas descenderán del cielo. No es que las estrellas se van a caer, es que los cielos se están precipitando sobre la tierra. Entonces los juicios desde el Macón se van a establecer. La sentencia la traerá Yeshua. Vendrán montados sobre el caballo blanco para establecer juicio sobre los inicuos. Pero ahí los cielos lo van a impulsar hacia afuera para que nunca más los cielos se vuelvan a cerrar, sino que aquella dimensión tome lugar y entonces dará inicio lo que llamamos el milenio. La puerta del milenio se nos abrirá para entrar en ese gran reposo que es el que nos falta por cumplir, dice el escritor de Hebreos. Nos falta ese reposo por cumplir, pero ya los cielos estarán sobre la tierra. La nueva Jerusalén estará sobre la tierra. Yeshua gobernará desde la nueva Jerusalén las naciones de la tierra. Entonces, si los cielos y sus características están descendiendo, y por causa de esto la precipitación, pero por causa de esto la aceleración de los tiempos, para que la semana entre y el desenlace final se terminen de abrir los sellos
se establezcan las trompetas y las copas. En medio de todo aquello, con los cielos precipitándose, ¿cuál es el temor que nosotros deberíamos tener? ¿Qué esperamos? ¿Qué espero yo? Ver cada vez más manifestaciones del Dios eterno. Serán cada vez más visibles. La experiencia de Jacob la vamos a tener muchos y en muchas ocasiones. Porque empezaremos a ver a Dios operar para acelerar los tiempos y que el juicio sobre nuestros enemigos se complete. Entonces sí, serán tiempos difíciles, pero también Él estará. Manifestará su gloria, su poder. Los 7 cielos nos van a acompañar. Los 7 espíritus de Dios nos van a acompañar. A lo mejor a algunos les toque pasar cosas difíciles, pues sí, no digo que no. Pero los cielos están cayendo sobre la tierra. Miren, estos tiempos que empezamos a vivir serán extraordinarios. Por eso Dios está cambiando el paradigma en sus hijos, en su remanente. Está cambiando el paradigma de templo. Las 4 paredes, la manifestación en las 4 paredes, la gloria de Dios aquí, Señor, ven aquí a este lugarcito que construimos para ti. No. Y la tierra será llena de tu gloria, la tierra completa. Las próximas manifestaciones de Dios serán sobre la tierra, sobre espacios, lugares específicos. Dios va a demarcar ciudades de refugio. Oiga lo que le estoy diciendo. Ciudades de refugio para aquellos que serán perseguidos por. El Eterno abrirá su buen tesoro, el cielo, para derramar su lluvia en el tiempo preciso. Entonces renunciemos a todo paradigma equivocado, a toda doctrina equivocada. Alguien me dijo, Carlos Soto, pero entonces el rapto de la iglesia. ¿Cuál rapto? La Escritura no me habla de rapto. Sí, ahí dice que el Señor se fue a preparar lugar. No dice que se fue a preparar lugar. Dice que el lugar ya está, pero es para las bodas del Cordero. ¿Pero a dónde? No, es que dice que nos vamos a ir para el cielo, a vivir en el cielo, pero espérate un momento, si la Biblia es clara cuando dice que Yeshua va a descender, ¿qué vamos a ir a hacer nosotros arriba? ¿A vivir arriba? No, si van a ser 1000 años aquí. Pero entonces es un arrebatamiento, pero muchos asocian arrebatamiento con el concepto de rapto. No. Sí, Pablo dice que nos encontraremos con Él en las nubes. Pero recuerde que el Shejaquín se traduce también como nubes. Espérate un momento. El Shejaquín es el tercer cielo. Sí. Entonces nos vamos a encontrar con Él en ese cielo. Pero habrá descendido. ¿Me sigue? Entonces, ¿para dónde nos vamos? No, es aquí. Espérate, hey. Vamos a ser transformados como en un abrir y cerrar de ojos. No porque estemos allá, por encima de Andrómeda. No. Los cielos están bajando y al bajar los cielos, el cielo Shejaquín, ahí se va a generar la transformación. ¿Por qué? Es el lugar donde fue Pablo. Es el lugar, es la dimensión que estará en frontera con el Raquía y descenderá en medio del Raquía para venir hacia acá, y ahí nosotros vamos a interaccionar con Yeshua. Esta es mi interpretación. Pero no nos vamos para ningún lado.
Carlos Soto, pero cuando hablamos de las festividades, Yom Teruah habla del levantamiento, sí. Y luego entonces Yom Kippur nos habla al final de Yom Kippur de la segunda venida de Yeshua, sí. Pero habrá un periodo de tiempo, no. En la opinión de Carlos Soto, eso va a suceder en un mismo día, y día entre comillas. Va a ser un ciclo de tiempo donde desciende el cielo, nosotros nos encontramos en las nubes, el cielo Chejaquim, hay transformación, hay cambio, y luego de eso, Yeshua entonces desciende a establecer el juicio sobre los inicuos. Y después de eso, entramos al milenio. Y después del milenio, ya nos dirán. Entonces yo entiendo la relevancia de conocer esto. Alguien me dijo, hizo un comentario: Carlos Soto, pero ¿para qué tanta cosa? ¿Para qué conocer tanto? El Señor tiene control de todo. Yo dije, sí, el Señor tiene control de todo, pero yo quiero participar activamente de todo eso. ¿Cierto, Luis? Luisito Boscán, ¿estamos de acuerdo? Un gran maestro de la palabra. Luis Boscán, el pastor Luis Boscán, un gran maestro. ¿Ok? Ale Duarte, ¿qué piensa? Miguelito, ¿qué pensás? Fernando, ¿qué pensás? Al final, yo creo que el trabajo del enemigo durante 2000 años, aproximadamente, porque a partir del 2000 empezó el cumplimiento de Oseas 2:6. 2000 años que yo le llamo de oscurantismo religioso. Nos distorsionó, nos dibujó la realidad bíblica, profética y escatológica. Y doctrinas como la del rapto le dañaron la mente a mucha gente, a muchas personas, y afectaron muchas generaciones. Primero porque una doctrina escapista, el Señor nos va a sacar de aquí. Y usted me dirá, Carlos Soto, pero usted cree que pasamos por la gran tribulación. Lea Mateo 24. Para mí está claro. Pero vamos a tener que redefinir varias cosas dentro de ese contexto de la semana de Daniel. Vamos a tener que redefinirlas. Pero otro día hablamos en detalle del tema. Porque muchas de esas cosas no son como nos las dijeron. Y una de las intenciones de este estudio es que usted y yo entendamos que podemos contar con el cielo precipitado sobre la tierra en esos tiempos difíciles y de oscuridad. Porque el Señor lo dijo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y entonces nos han enfocado demasiado en lo negativo. Nos han enfocado demasiado en un aspecto equivocado. El libro de Apocalipsis es el libro de las revelaciones de Yeshua, no de las revelaciones del anticristo, la bestia, no, de Yeshua. Y Él siempre ha guardado a su pueblo. Él es Señor de los cielos, Él es Señor de la tierra. Y Él está pronto a regresar por segunda vez. Y los cielos vienen con Él. Y todas las características de esos cielos
vienen con Él para establecer juicios sobre unos, pero también para guardar a otros. Sí, muchos morirán, claro, ahí está habla de los mártires que murieron, claro, están muriendo hoy mártires en algunos de los países árabes. ¿Ok? Bien, gente hermosa, hasta aquí. No porque haya agotado el tema, sino que vamos a hablar hasta aquí. En otro momento retomamos el tema y lo extendemos un poquito más. Gracias por su atención. Si tienen preguntas, reitero, déjelas en el chat. Y bueno, y el material a todos los que han estado presencial se los vamos a hacer llegar. Y a algunos que están por Facebook, que ya me explicaron que por razones de fuerza mayor no pueden estar en Zoom, también se los vamos a hacer llegar. Un abrazo, bendiciones para todos y nos vemos el próximo viernes con otro tema. Chao, chao. Les amo muchísimo.